La portaría PGFN 2044, que entró en vigor el 1 de marzo de 2025, cita la circular SUSEP 691, que entró en vigor el año pasado. Las observaciones traídas por los nuevos certificados de la SUSEP pueden impedir la presentación y la renovación de garantías. Venga a conocer las observaciones traídas por la nueva circular en detalle con el director de la SUSEP. Carlos Roberto Alves de Queiroz es director de la SUSEP desde 2022, responsable de la supervisión prudencial y de la supervisión de reaseguros. Graduado por la Universidad de São Paulo, USP, y pos en Economía y Derecho, es servidor público federal desde hace más de 21 años. Trabaja en la SUSEP desde 2010 y fue superintendente interino de la auditoría entre enero y abril de 2023. Representa a la SUSEP en el COREMEC, Comité de Regulación y Supervisión de los Mercados Financieros, de Capitales, de Seguros, de Previsión y Capitalización, y en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero, ENSECLA. Carlos, gracias por estar presente en The Shirt Academy. Nuestro objetivo hoy es hablar con las empresas de manera bastante objetiva sobre cada uno de los puntos señalados por la nueva circular de la SUSEP. Y ahora tienes la posibilidad de escanear el código QR, el manual proporcionado por la SUSEP, donde se explica en detalle cada uno de los puntos señalados. El material quedó muy bien y está disponible en la pantalla. Carlos, vamos allá. Entonces, directamente al primer punto. ¿Por qué se compara el patrimonio neto ajustado con el capital mínimo requerido? Volvamos a hablar un poco de esa visión del balance. Creo que es importante, antes de llegar al capital, la aseguradora, el negocio de la aseguradora es garantizar el riesgo, es garantizar el interés legítimo del asegurado. Entonces, para eso necesita constituir inicialmente provisiones técnicas. Incluso al reconocer ingresos en el balance, tiene que reconocer una obligación, tiene que reconocer allí. Es una estimación de pérdida, tiene que reconocer una provisión de acuerdo con la nota técnica actuarial, de acuerdo con los cálculos actuariales. ¿Qué necesita hacer? Entonces, sus provisiones técnicas. Entonces, allí están las provisiones de primas y las provisiones de siniestros. Esto necesita estar reconocido en el balance. Por otro lado, necesita tener activos para hacer frente a esas obligaciones, para hacer frente a esas provisiones. Y esos activos son las propias primas a recibir u otros activos que necesita tener a priori para poder entrar en el negocio del asegurador. Entonces, es importante tener esta visión de balance. La aseguradora tiene que tener provisiones y necesita tener activos. Si estuviéramos en un mundo perfecto, sin riesgos adicionales, y el cálculo actuarial fuera perfecto, eso podría ser suficiente para garantizar el funcionamiento de una aseguradora, solo que no es así. La aseguradora, cuando constituye la provisión técnica, está sujeta a un riesgo de suscripción. Cuando acepta el negocio, hace una fijación de precios y hay un gran riesgo de que esa fijación de precios no sea correcta, ya sea al alza o a la baja, y necesita entonces constituir un capital adicional para enfrentar ese riesgo. Lo mismo ocurre del lado del activo. Está sujeta al riesgo de crédito, al riesgo de no recibir ese valor de su contraparte. Por lo tanto, necesita reconocer este riesgo también en el balance. Las aseguradoras también están sujetas al riesgo de mercado, al riesgo de coyuntura, al riesgo económico, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, dependiendo del negocio, riesgo de inflación. Este riesgo de mercado también necesita estar reconocido en el balance. Y la propia operación, el funcionamiento de la aseguradora también trae riesgos. Creo que todas las compañías son así, pero esto es especialmente importante en una compañía aseguradora. Entonces, diversas pérdidas que no son mensurables o que no son calculables o que no se relacionan con esos otros riesgos que mencioné, también necesitan estar reconocidas en el balance. Entonces, la aseguradora, volviendo a esta visión de balance, necesita tener activos suficientes para garantizar sus provisiones y para garantizar estos riesgos. Estos riesgos son lo que llamamos capitales de riesgo. Entonces, a partir de metodologías que son normatizadas por el CNSP,
a partir de estudios realizados por la SUSEP, la aseguradora, conforme el negocio en el que opera, conforme el ramo, conforme el activo que tiene, conforme su operación, necesita constituir capitales y cuanto mayor sea la operación de una aseguradora, mayor será ese capital, mayor será esa necesidad de capital, mayor será ese capital mínimo requerido. Entonces, cuando la norma de certificados, la circular 691, dice que una aseguradora tendrá una observación cuando el patrimonio neto ajustado es inferior al capital mínimo requerido, es precisamente trae transparencia para el interesado, para el ciudadano, para la sociedad, que esa aseguradora no tiene activos suficientes para garantizar todo, ¿no? De todos. Esos capitales que representan el riesgo de ese negocio, entonces es una situación de riesgo mucho, aunque no sea, digamos así, una situación de insolvencia inmediata si tal hecho ocurre. Pero es importante que la aseguradora siempre mantenga, y la SUSEP realiza una verificación mensual sobre esto, siempre mantenga un patrimonio neto ajustado, es decir, activos de buena calidad, que sería el patrimonio contable deducido. De algunos activos que no tienen buena calidad para fines de solvencia o que no tienen buena liquidez o eventualmente deducidos de acuerdo con su operación, de acuerdo con algunos ajustes económicos que pueden ser adicionados o deducidos. Entonces, necesita tener un patrimonio neto ajustado que sea representativo de activos de buena calidad para fines de solvencia para cubrir el riesgo. Entonces, ese es el principal indicador de solvencia a nivel mundial. Entonces, la aseguradora, cuando está solvente, tiene patrimonio neto ajustado, tiene activos de buena calidad superiores a los capitales de riesgo, superior al capital mínimo requerido, que es la suma de estas partes de capital. De todos estos 4 riesgos de los que hablé. Preguntarse. Entonces, en resumen, la aseguradora asume riesgos y crea provisiones técnicas en su pasivo. Para garantizar estas provisiones técnicas, crea los activos garantizadores en su activo y, en un mundo perfecto, eso sería suficiente, pero la aseguradora está inherentemente expuesta a riesgos que pueden materializarse o no. Estos riesgos se clasifican de manera general en 4 grupos. Riesgo de suscripción, que es la aceptación del negocio. El riesgo de crédito tiene que ver, por ejemplo, con la recepción de las primas de los seguros que ha asumido y también la recepción de indemnizaciones de reaseguradores. Riesgo de mercado inherente a variaciones en el tipo de cambio, tasa de interés, inflación y otros factores que pueden influir en la operación de la aseguradora. Y riesgos operacionales, factores que puedan surgir de la operación e influir en la solvencia de la aseguradora. Estos riesgos se cuantifican a través de metodologías preestablecidas, en línea con los organismos reguladores internacionales, y garantizan que si esos riesgos se materializan, el patrimonio neto debería hacer frente a esos riesgos. Entonces, si los riesgos se materializan, el patrimonio neto debería hacer frente. Por lo tanto, el patrimonio neto se revisa para el ajustado donde algunas cualidades se desconsideran porque no tendrían suficiente liquidez para hacer frente a la materialización de ese riesgo, etc. Y se compara entonces el capital mínimo requerido, que es la suma de esos riesgos, es con el patrimonio neto ajustado. Maravilla. Y ese es el primer ítem del señalamiento que las certificaciones presentan. Y la información tanto del PLA como del capital mínimo requerido está disponible en el sitio de SUSEP también, de manera que periódicamente es posible que el mercado siga esos números para saber cuál es el ratio, cuál es la relación actual de cada aseguradora. Si tienes interés en acceder a este material, copia, por favor, el código QR y solicita. Disponibilizamos mensualmente la evaluación de la comparación del capital mínimo requerido con el patrimonio neto ajustado. Vamos al segundo ítem. El segundo ítem hace referencia, ya lo mencionamos, pero ahora con un poquito más de profundidad. El segundo ítem hace referencia a
relación entre los activos garantizadores y las provisiones técnicas. Entonces, lo que está en el activo y lo que está en el pasivo. Esto es un requisito adicional que la regulación brasileña exige. Esto es un requisito legal. Está en el decreto ley 73. Para los aseguradores está en la ley complementaria 109 para las entidades de previsión. En fin, aquí en Brasil, además del requisito de solvencia que es exigido internacionalmente, también exigimos la cobertura de las provisiones técnicas por activos garantizadores. ¿Qué son esos activos garantizadores? Son esos activos de buena calidad que se mantienen en una cuenta especial que está vinculada a la SUSEP. Entonces, por ejemplo, para cubrir las provisiones técnicas, si para cubrir las provisiones técnicas la aseguradora compra títulos públicos o compra CDBs o compra cuotas de fondos de inversión, todos esos activos se registran en una cuenta especial en el arco de custodia, en la entidad de custodia, y la SUSEP tiene el control de eso. A diario sabemos cuánto tiene cada aseguradora en cada activo todos los días. Esto es muy importante. Un seguimiento en línea es los supervisores extranjeros mueren de envidia de este control que tenemos aquí en Brasil sobre los activos de las aseguradoras. Y eso nos da mucha tranquilidad y necesita dar mucha tranquilidad al mercado también. Esta cuenta está vinculada a la SUSEP, normalmente incluso por dificultades operativas que tenemos. Las aseguradoras tienen una carta de libre movimiento de esos activos, pero nosotros podemos suspender ese libre movimiento en cualquier momento. Entonces, en nuestro seguimiento en línea, si hay alguna variación brusca en alguna cuenta de custodia, suspendemos inmediatamente el movimiento de esa aseguradora hasta que explique el porqué de ese movimiento, qué está sucediendo. Entonces, así es un control bastante grande este requisito para que podamos cumplir con este requisito legal. Entonces, así todas las provisiones técnicas son del mercado asegurador brasileño. Y no estoy hablando solo de seguro de garantía, estoy hablando de todos los ámbitos de seguro, estoy hablando de la previsión, estoy hablando de la capitalización. Esos activos, la SUSEP tiene control total sobre ellos. Y creo que es muy importante transmitir esta tranquilidad en el sentido de que tenemos un sistema bastante robusto que nos genera alertas en línea, en caso de movimiento, en caso de alguna variación brusca y así. Este requisito es bastante importante aquí en nuestro país. Como mencioné, es un requisito adicional a lo que se exige afuera, pero tenemos bastante tranquilidad en nuestro esquema de supervisión porque podemos contar con esta prerrogativa legal. Preguntarse. Entonces, de forma resumida, creo que es muy importante reforzar que nuestro sistema es más conservador que los sistemas internacionales y que nuestra forma de fiscalización permite el monitoreo diario y la custodia de estos activos y la suspensión de la comercialización de estos activos en caso de que alguna movimentación sea observada por la SUSEP. Y que, es decir, todos los activos que son mantenidos por las aseguradoras para asumir las provisiones técnicas, es decir, para hacer frente a las responsabilidades asumidas por ellas, están bajo este régimen de seguimiento, de monitoreo diario y custodia que mencionaste. Estamos hablando aquí de casi 2 billones de reales, equivalente al 15,5% del PIB nacional. Excelente, excelente puntuación. Entonces, este fue el segundo punto mencionado. Y cabe resaltar aquí que el primer punto, que es la relación entre el PLA y el capital mínimo requerido, y el segundo punto, que tiene la relación entre los activos garantizadores y las provisiones técnicas, son colocados por la PGFN como impedimentos para la presentación de garantías o renovaciones de pólizas en caso de no tener un plan de regularización de solvencia o un plan de regularización de suficiencia de cobertura necesaria. En curso, está bien. Vamos, creo que vamos a entrar en el cuarto artículo. Vamos solos al próximo ítem, que serían los ajustes en los reportes contables y o prudenciales exigidos por la SUSEP y aún no realizados considerando el plazo establecido por la autarquía.
¿Qué puede suceder también? La compañía, la representación patrimonial de la compañía se realiza en la contabilidad a través del balance general o del DRE, estado de flujo de efectivo, diversos estados contables que son obligatorios. Y la compañía, dependiendo del segmento, hace una publicación semestral o hacer la publicación anual. Si es una compañía pública, lo hace trimestralmente para cumplir también con la normativa de la CBM. Solo que mensualmente el balance contable, estado contable, la posición patrimonial de la compañía al cierre del mes se envía a la SUSEP. Entonces, considerando ya sea la información mensual o la trimestral, semestral o anual, la SUSEP puede, o en el ámbito de monitoreo o en el ámbito de fiscalización, verificar que un determinado activo está sobrevalorado o un determinado pasivo está sobrevalorado o el pasivo está subdimensionado. Entonces, la SUSEP puede determinar ajustes en la contabilidad en el sentido de reducir el activo por una razón determinada o de aumentar el pasivo por una razón determinada. Entonces, por ejemplo, en el área de provisiones, si constata que una compañía constituyó la provisión, pero de acuerdo con la visión de la SUSEP, esa constitución es incorrecta, es menor, la SUSEP determina un ajuste contable. Si, por ejemplo, se verifica que un determinado activo es irrecuperable o tiene algún otro tipo de defecto, ese activo necesita, por ejemplo, ser reducido al valor recuperado. A recuperar se debe hacer el deterioro de su valor. Entonces, la SUSEP puede determinar la reducción de ese activo y ahí constará en el certificado la situación en la cual la SUSEP hace esa determinación y la compañía no cumple. Mientras no haga el ajuste, se notifica. ¿Por qué necesita ser notificado? Porque la situación patrimonial de esa compañía, en la visión de la SUSEP, no es la que se ha estado divulgando. Es diferente. O el pasivo debería ser mayor o el activo debería ser menor. Esto tiene un reflejo en el patrimonio, en el PLA también. Entonces, es importante tener esta divulgación para que se sepa que la información contable que se está divulgando no es la mejor posible en la visión de la SUSEP. Y que pondría en riesgo los principios de los ítems 1 y 2. En riesgo, ¿verdad? Exacto. Dependiendo del efecto generado por el ajuste que la SUSEP considera correcto, o el patrimonio que fue ajustado podría ser reajustado. Exactamente. O el propio capital. Capital requerido. O la profesión o el activo garantizado. Exactamente. Los 4 elementos que podrían desencadenar la observación 1 y 2. Exacto. Pero esos ajustes pueden incidir sobre, por ejemplo, una cuenta de activo intangible que no cuenta para fines de cobertura de provisiones o no cuenta para fines de cobertura del capital mínimo requerido. Puede suceder que haya un ajuste de esa naturaleza también. Entonces, la SUSEP realiza la verificación contable de forma amplia. Lógicamente, privilegia o prioriza aquello que afecta a los indicadores de solvencia, pero no se limita a eso. Está perfecto. El cuarto ítem, y ahí sí es el plan de regularización de solvencia. Tenemos 2 ítems relacionados a él. Uno es cuando está en curso, el otro es cuando está incumplido. Entonces, sería el cuarto ítem, el plan de regularización de solvencia en curso, y el sexto ítem, el plan de regularización de solvencia incumplido. Eso. Entonces, creo que sería interesante hablar un poco sobre el plan de regularización de solvencia. El plan de regularización de solvencia se solicita a la compañía cuando se constata insuficiencia del patrimonio neto ajustado del PLA frente al capital mínimo requerido del CMR. Si esto ocurre en los meses de diciembre o junio, que generalmente son los meses en que hay la verificación del balance por parte de la auditoría independiente y hay una mayor seguridad sobre la calidad de ese número, sobre la calidad de esa información, o cuando ocurre de acuerdo con los estados financieros mensuales que recibe la SUSEP durante 3 meses consecutivos. Entonces se solicita el plan. Cuando se solicita el plan, la compañía tiene un plazo para presentar el plan. Es un plazo de 45 días y tiene que ofrecer para la SUSEP. Propuso a la SUSEP un plazo de hasta 18 meses para la adecuación.
¿verdad? Y generalmente las regularizaciones no toman todo ese tiempo. Rarísimas veces ha llevado 18 meses. Generalmente no se resuelve. Muchas veces se resuelve en un mes. Muchas veces fue una situación puntual y ya se resuelve. La cuestión de capital, ya se hace un aporte, algo de esa naturaleza, o se rectifica el número. También puede suceder que haya alguna información que no, un error operativo y que haya un envío incorrecto de la información, pero eso generalmente se resuelve en 3 meses, 6 meses, hasta un año. Entonces, el plan es para eso. Entonces, cuando tienes un plan en marcha, es cuando la compañía presentó un plan de regularización de solvencia, la SUSEP aceptó el plan o está con el plan en marcha. El plan incumplido, el plan, dependiendo de su tamaño, de su duración, tiene algunas metas intermedias. Entonces, puede ocurrir el incumplimiento si esas metas no se están cumpliendo o cuando llega al final del plan. Si la situación de solvencia no fue revertida, y entonces la situación de plan incumplido ya es una situación más grave, también se informa en el certificado. Entonces, una cosa es tener el plan en marcha, entonces el plan está siguiendo. Dentro de esa propuesta que fue hecha y evaluada por la SUSEP, fue hecha por la supervisada y evaluada por la SUSEP, o puede haber la situación de plan incumplido, que es una situación más grave en la cual la situación de solvencia no mejoró y el plan ofrecido no funcionó. Y el plan incumplido sería el hito final o los hitos intermedios. También generarían. Los hitos intermedios también pueden generar el plan incumplido y ahí puede haber otras consecuencias. Podemos activar otros instrumentos de supervisión de acuerdo con el caso y eventualmente incluso un régimen especial. Dependiendo de la relevancia del punto que está siendo incumplido. Exactamente. Desajuste. Y ahí podría en el límite entrar en un régimen especial, incluso no teniendo una insuficiencia de capital superior al 70%. Dependiendo de la situación es así. Lidiar con la empresa en crisis, ¿no? Creo que nosotros en la Dirección de Supervisión Prudencial medio que nos especializamos en supervisión de empresa en crisis, lidiar con empresa en crisis. Es muy complicado porque no tienes una receta lista para lidiar con las diferentes situaciones que se presentan. Muchas veces tienes una situación que se muestra que va a ser temporal. Muchas veces tienes gestores que tienen bastante dominio de la situación y logran prever muy bien la recuperación de la compañía a lo largo del tiempo. A veces tienes una situación en la que eventos externos perjudican la recuperación o no. Hay un pleno dominio sobre la operación, porque eventualmente la cartera es una cartera reciente, la cartera de riesgo. Entonces, la respuesta que el supervisor da varía según el caso. Por eso es que hacemos un análisis de las diversas posibilidades alternativas, desde las medidas preventivas más simples hasta la medida más gravosa, que es la liquidación. Y siempre procuramos actuar con proporcionalidad y razonabilidad, mirando el caso concreto, procurando evaluar todas las variables posibles y adoptar esa medida o una combinación de medidas diferentes que se muestren adecuadas. En el caso concreto, eso hasta ahora, estos conceptos pasaron a constar en el Decreto Ley 73 con el advenimiento de la Ley Complementaria 213, lo llevó al nivel legal. No son todos estos preceptos, estas prescripciones que existen en las orientaciones, en los principios internacionales, y que la SUSEP ya practicaba de cierta forma por fuerza de la regulación infralegal y por práctica o por experiencia de la actuación de la supervisión. Ahora la ley también nos da más comodidad y también seguridad jurídica para todo el mercado sobre estas posibilidades que la sociedad puede adoptar cuando se enfrenta, por ejemplo, a una situación de plan incumplido. Excelente. Y la interpretación y el manejo del caso práctico se están demostrando de manera eficiente. Exacto. Creo que ya mencionamos que el número de supervisadas que ingresaron, ninguna supervisada ingresó en régimen especial en los últimos 9 años. Creo que es fruto de esta conducta. Análisis del caso concreto en la toma de decisiones y en la condición del caso.
Entonces, el próximo ítem sería el quinto y hablaría del plan de regularización de suficiencia de cobertura en curso. Y el séptimo, que sería el plan de regularización de suficiencia de cobertura incumplida. Eso, el PRC, el plan de regularización de suficiencia de cobertura, es bastante, el propio nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando esos activos garantizadores de los que mencioné que la SEP tiene un control bastante intensivo de los activos, no son suficientes para cubrir las provisiones, vemos esta situación con mucha preocupación. Sería una situación en la cual, si la compañía cerrara en ese momento, no tendría el activo, tendría una insuficiencia, no tendría el activo suficiente, ¿no?, para hacer frente a las obligaciones que asumió en el mercado asegurador. Esto es muy importante para nosotros. No estamos hablando de un escenario de materialización, de un riesgo inherente a la operación de seguro. Estamos hablando de hacer frente a las obligaciones ya asumidas por la compañía. Exactamente. Aquellas ya asumidas y precificadas y que entonces en cubrir están representadas allí en el balance, en el pasivo, como provisiones técnicas. Entonces, esta situación para nosotros es muy urgente. Es muy importante, por eso este plan tiene un plazo máximo de 6 meses para ser ejecutado. Entonces, cuando la compañía llega a este estado, nuestra alerta es máxima y exigimos la recomposición en como máximo 6 meses. Los plazos también son menores para lidiar con la cobertura de las provisiones técnicas. Y de la misma manera, es una situación de plan en marcha, cuando está dentro de este periodo de 6 meses en que ella está ejecutando el plan, o puede ser incumplido. También hay hitos intermedios, o en el hito final, si hay incumplimiento, también constará en el certificado, pero ahí la situación para nosotros ya es, porque generalmente la compañía entra en esta situación. Cuando tampoco tiene activos garantizadores suficientes, cuando no tiene el patrimonio neto ajustado para hacer frente al capital mínimo requerido. Es una situación que ya se muestra más grave, de las provisiones técnicas, pero también hace mucho tiempo, que no vemos esto en nuestro mercado. Preguntarse, el ítem 8, el señalamiento número 8, no presentación o presentación incompleta del formulario de información periódica del FIP o de los estados financieros en la forma de la legislación aplicada. Ese es un señalamiento importante, porque ocurriendo. Esta situación inviabiliza nuestra... Exactamente. Se entendió perfectamente lo que hablamos en el otro bloque. Inviabiliza completamente nuestro monitoreo a distancia. Entonces, eso para nosotros es muy importante, ¿verdad? Pero tenemos pocas dificultades con respecto a eso. Las compañías entienden perfectamente. Sabemos que hay un costo regulatorio, hay un costo de supervisión incluido en eso, pero es muy importante que el supervisor tenga esa información en la base mensual del FIP para que podamos hacer el monitoreo adecuado de las provisiones, también de los activos, del capital y de la propia demostración del informe allí del balance contable. Y las demostraciones contables es una falta en realidad de la supervisada, de la empresa con la sociedad, porque el estado financiero necesita ser publicado en un periódico de gran circulación. Hoy en día también está en el sitio de SUSEP, disponible para que todos lo vean. Entonces es muy importante también que esta rendición de cuentas en nuestro mercado, que está fundada con base en el principio de la buena fe, es muy importante que el reasegurador, que el corredor, que el tomador, que el asegurado, que el interesado, que todos los stakeholders tengan conocimiento de la demostración de la compañía, de lo que tiene que decir, de cuál es la carta de la administración, cuáles son los números, cuál es el pronóstico futuro, cuáles son las notas explicativas más relevantes, cuáles son las contingencias fuera de balance, que están registradas en las notas, en fin. Creo que eso es muy importante, eso forma parte incluso del cumplimiento de la función social de la empresa. Con certeza, el siguiente punto es el proceso para la reparación de apuntes por incumplimiento. El proceso para la reparación de apuntes es un procedimiento
Es un proceso que busca corregir alguna falla que el supervisor entienda que necesita ser corregida. Entonces, está relacionada con alguna irregularidad que necesita ser detenida, que no puede seguir ocurriendo. Puede estar relacionada con alguna deficiencia en el control interno. Puede estar relacionada con alguna falla en la estructura de gestión de riesgos, alguna falla en la gobernanza. Entonces, no necesariamente se trata de un tipo infraccional, pero son situaciones que se denominan genéricamente apuntes, donde el supervisor faculta la compañía, la corrección de eso. Y si la compañía se niega a corregir, ahí sí, incurre en una irregularidad. Entonces, cuando tiene un proceso de reparación de apuntes, también presenta el plan de acciones. Y si al final del plan de acciones esa situación original no fue corregida, entonces se considera que el plan no se ha cumplido. Los apuntes, los ajustes requeridos en el ítem 3, en el apunte 3, que serían contables o prudenciales, no están detenidos por ese apunte, ¿cierto? Aquí serían de gestión de riesgos, serían aspectos que no son los ajustes solicitados por la entidad, contables y prudenciales, que estarían amparados por el apunte número 3. Es así, el proceso es un instrumento, el proceso es un medio. Puede ser el vehículo para el ajuste contable, solo que el ajuste contable generalmente nosotros no da plazo. Puede suceder que sea una serie de ajustes o entonces que la propia SUSEP no haya podido dimensionar el ajuste. Entonces, cuando eso sucede, se puede utilizar el proceso de reparación de apuntes. Se dice así, mira, haz aquí una evaluación de esta serie de activos aquí o de esta cuenta contable y preséntamelo aquí para que podamos ver si este valor de hecho es correcto o no. Entonces, ese instrumento puede ser utilizado para ese fin, pero generalmente el ajuste contable, la propia SUSEP lo calcula y determina. No es necesario usar el proceso de apuntes. Porque no quieres generar un plan de acción, quieres generar una corrección inmediata. Sí, una corrección inmediata, pero puede suceder. Entonces, como contemplamos N posibilidades, puede suceder. Por ejemplo, la compañía tiene un sistema con problemas. Este sistema genera información contable incorrecta, ¿verdad? Entonces, requeriría un ajuste, solo que para corregir la información contable, primero necesitas corregir el sistema. ¿Entiendes? Entonces, generalmente se utiliza, mira, haz la corrección necesaria en este sistema. A partir de que este sistema esté corregido, vas a corregir la información contable. ¿Entiendes? Generalmente tiene esta función correctiva. Entendí. ¿Está bien? La observación 10 sería en relación a la insostenibilidad de autorización para mover libremente la cartera de títulos y valores inmobiliarios. Datos en cobertura de provisiones técnicas, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Eso, exactamente. Los activos garantizadores impositivos. Exacto. Los activos garantizadores están en una cuenta que pertenece a la supervisada, pero está vinculada a la SUSEP. Normalmente la SUSEP da una carta de libre movimiento y entonces cuando ocurre algún evento que motiva a la SUSEP a suspender la carta, ella solicita el control sobre estos activos y también se informa en el certificado para que todos lo sepan que esta situación está ocurriendo. El ítem 11 es la medida prudencial preventiva o la medida cautelar en vigor incumplida. Y aquí el ítem 11 es impeditivo. Para la presentación de garantías o para la renovación de garantías ya presentadas. Eso es impeditivo. Y aquí tenemos dos situaciones muy distintas, ¿verdad? Que pueden parecerse, pero son diferentes. La medida prudencial preventiva puede ser adoptada por el supervisor, como su propio nombre indica, de manera preventiva. Entonces, cuando tienes una situación de una determinada compañía, que el supervisor entiende que si adopta determinada medida, va a preservar la solvencia, va a preservar la prudencia. En su momento puede determinar una medida y si no se cumple, genera el señalamiento. Entonces, puedo dar un ejemplo aquí. Una compañía que puede estar con una situación económico-financiera deteriorándose
y la SUSEP puede determinar que no pague dividendos o que no pague intereses sobre el capital propio o que no ajuste los salarios de los administradores. Esto es una medida preventiva. Tiene como objetivo preservar el flujo de caja de la compañía. Ahora, la medida cautelar necesariamente está ligada a una infracción, a una irregularidad. Está prevista en la resolución 393 y también fue contemplada ahora a nivel legal en la ley complementaria 213. Entonces, cuando la compañía está en una situación de irregularidad, la SUSEP puede, incluso antes de la instauración del proceso sancionador o durante la fase de instrucción, determinar una medida cautelar. Es similar a las cautelares judiciales, que tienen como objetivo preservar el resultado útil del proceso. De la misma manera, la SUSEP puede tomar una medida cautelar. Entonces, se diferencia de la prudencial preventiva, porque la prudencial preventiva no está ligada a una irregularidad. El incumplimiento de la prudencial preventiva genera una observación. La prudencial preventiva, la medida preventiva por sí sola, no genera observación. No se hace de conocimiento público si la empresa... Es porque, como todavía es preventiva, la situación aún no, esa situación dañina, aún no ha ocurrido. Si no hay ninguna otra situación enumerada entre estas, entonces es por eso que no se informa. Ahora, la cautelar, generalmente no. La cautelar, ella necesariamente está ligada a una irregularidad, a una infracción administrativa y tiene este requisito de cautelaridad, ¿verdad? Del peligro de daño, del peligro de la demora, y es por eso que la SUSEP puede determinar o imponer la medida cautelar o cautelatoria. Pero en el caso, si se incumple, si se determina y se incumple, también es motivo de señalamiento. Exacto. El señalamiento número 12, instauración de fiscalización especial derivado de lo previsto en el artículo 89 del Decreto Ley 73 de 66. Esto también genera impedimento para la presentación y renovación de garantía. La fiscalización especial, el artículo 89, habla de la situación económico-financiera de las supervisadas y puede ser necesario instaurar una fiscalización especial. Aún no es un régimen especial de fiscalización, pero es una fiscalización más intensiva y enfocada en investigar los números de la compañía, eventual sobrevaloración del activo o subvaloración del pasivo, con un equipo especial, con un equipo reforzado. Y este hecho, denota un señalamiento en el certificado porque el nivel de riesgo de esta compañía es mayor. Ya hemos tenido, y no hace mucho tiempo, una fiscalización especial que luego fue levantada. La SEP instauró la fiscalización especial, ejecutó su trabajo y después, en el tiempo debido, cerró la fiscalización especial y la compañía continúa operando normalmente, mucho mejor que antes. Y luego una pregunta. Si la instauración de la fiscalización especial es transitoria, ¿la aseguradora quedará impedida de emitir nuevas garantías? ¿Puede acelerar el proceso de dificultad que está enfrentando? En el límite, si es una aseguradora monolínea que opera exclusivamente con seguro de garantía. Por eso te dije que cada caso es un caso y pensamos y reflexionamos bastante antes de adoptar la medida. En este caso, la SUSEP emitió el certificado, entendió que esta era una información útil para que la sociedad lo supiera. Ahora, el hecho de que la PGFN haya normatizado y haya puesto esto como un impedimento para la contratación, en una situación como esta, eso se considera a la hora de tomar la decisión de instaurar una fiscalización especial o no, instaurar otro régimen o adoptar una medida alternativa o una combinación de otras medidas. Obviamente, el objetivo es la preservación de la compañía. El objetivo es la
La recuperación es la preservación de la empresa y el principio de la preservación de la empresa dice que la empresa viable necesita ser preservada y la inviable necesita salir del mercado cuanto antes. Cuanto antes, exacto. Entonces, incluso con base en este principio, si se llega a una situación de una entidad monolínea, en realidad, aún en la fase preventiva o en la fase correctiva, podemos incluso adoptar una medida para incentivarla o determinarle a actuar en otros ángulos. Si se llega a una situación como esta, diversificar su riesgo. Entonces, como dije, cada crisis es una historia. Tiene que ser conducido de una manera bastante diferente. Vigorosamente. Exactamente. Y ahí hemos contado mucho con la comprensión y el entendimiento de los administradores y accionistas, principalmente los controladores, en la conducción de este momento. Entonces, cuando decimos estamos a 9 años sin ningún evento de régimen especial, de hecho estamos, pero hubo mucha conversación con muchas personas, en muchos casos, y un entendimiento por el cual el propio mercado ha solucionado sus problemas. Sí. El 13º punto disponible en la circular es la instauración de un régimen de dirección fiscal o de intervención. Eso, y ahí ya son regímenes especiales. De hecho, en el régimen de dirección fiscal, la SUSEP nombra a un director fiscal que, junto con la administración de la compañía, pasa a tomar parte de las decisiones de la empresa y pasa a controlar la caja de la empresa. Generalmente, la dirección fiscal es una medida adoptada cuando se percibe algún desperdicio en el uso de los recursos de la compañía. Entonces, el director fiscal pasa a tener el control financiero y también pasa a tener poder de veto en las decisiones de la compañía. Entonces, es un régimen que puede ser instaurado de acuerdo con la normativa específica, pero en este caso, la SUSEP añade un administrador, una especie de administrador con poder de fiscalización para la gestión de la compañía. En su experiencia, ¿la dirección fiscal o la intervención ocurre de forma transitoria dentro de un proceso de recuperación? ¿O ya son situaciones más delicadas que ya...? Mira, hace mucho tiempo que... Y así, solo para hablar de la intervención, antes de responder a tu pregunta, en la intervención, la SUSEP nombra un interventor o una empresa interventora, aparta toda la administración de la compañía. Y entonces esa intervención, digamos así, ese nombrado, esa persona nombrada, sea física o jurídica, asume la gestión de hecho integral de la compañía. Entonces es un régimen, un paso más allá, digamos así, de la intervención estatal en el funcionamiento de la compañía privada, del mercado. El gran desafío de la instauración del régimen especial es justamente ese, la posibilidad de reversibilidad de esa situación económico-financiera desfavorable. Entonces, reflexionamos mucho si eventualmente necesitamos adoptar un régimen de dirección fiscal o de intervención, si se considera más adecuado que la SUSEP adopte, digamos así, estándares o medidas o acciones que de hecho logren llevar a la recuperación de la empresa, llevar y hacer una comunicación adecuada al mercado, tratar el asunto para que se alcance el objetivo, que sería el objetivo de la continuidad. No es así, el historial no es muy favorable a esta situación, pero ya es un historial más remoto en el tiempo, pero así reflexionamos bastante, discutimos bastante y incluso hemos pensado en hacer algunos ajustes normativos para que si eventualmente es necesaria la adopción de esta medida que lleve al resultado deseado en una próxima vez. Sí, y con tantas medidas preventivas se vuelve cada vez menos probable llegar a ese escenario, ¿verdad? Exacto. El señalamiento número 14, no pago de la tasa de fiscalización. Y ello hay.
Creo que está bastante objetiva, ¿no? Entonces, hasta, en fin, tributaria, la tasa es un tributo y también creo que la sociedad necesita saber cuando hay una morosidad en el tributo. Bueno, es importante decir que los ingresos de la tasa de fiscalización no se revierten para la SUSEP, van al Tesoro, pertenecen al presupuesto general de la Unión. Entonces, la recaudación de la tasa no beneficia a la SUSEP directamente. Ella, en realidad, es un activo del Tesoro Nacional. Muy claro. Y el último apunte, número 15, no envío de la documentación referente a la Asamblea General y nombramiento de administradores. Esa es una cuestión registral importante también. Hoy en día existe un plazo de 30 días desde el momento de la realización del acto societario para la compañía presentarlo a la SUSEP. ¿Por qué? Porque la SUSEP necesita aprobar u homologar este acto para que la Asamblea General y de hecho el registro empresarial en la Junta Comercial de la empresa sea actualizado. Y por ejemplo, cambio de la dirección de la sede de la empresa, o el nombre y la cualificación de los administradores, o el nivel de capital de la compañía no puede quedar desactualizado ante el supervisor. Necesitamos esta información lo más actualizada posible. Por eso, si eventualmente y no se presenta el acto dentro del plazo debido, hacemos la anotación. Incluso el certificado de licencia quedará desactualizado. También. Ahí pierde la función. Exacto. Entonces está perfecto. Muchas gracias, Carlos. Fue extremadamente relevante traer un poco más de color, una nota muy bien redactada, pero traer más color y tu experiencia. Para cada uno de los señalamientos, excelente trabajo de la SUSEP al traer esta transparencia al mercado y principalmente al asegurado. Creo que la PGFN fue un gran ejemplo de la utilidad de esta circular, cómo está haciendo uso de esta información más detallada para tomar sus decisiones con respecto a la aceptación de las garantías. Entonces, gracias una vez más por tu presencia. Y aquí concluimos el resumen de los señalamientos. Voy a poner en la pantalla una vez más el código QR para que soliciten acceso al manual publicado por la SUSEP. Y nos vemos en el próximo episodio.